al libro de Colosenses. En 2012, creo que llegamos, ¿fue en septiembre, Ani, de 2012? ¿Llegamos? ¿Sí? Sí, septiembre. Llegamos en septiembre de 2012 y estuvimos un par de semanas en la casa de un pastor que nos alojó y después encontramos un arriendo un día viernes y el día domingo tuvimos la primera reunión en mi casa. Sin comedor, fue lo único que tuvimos, fue comedor. No tuvimos sillones, ni nada, ni cocina, nada. Lavadora, secador, nada. Y tuvimos el primer estudio bíblico en el living de mi casa. Y yo medité mucho y oré y tenía muchas ganas de poder predicar para la inauguración de la iglesia un pasaje o un versículo específico, que era Colosenses 1:19. Así que nosotros nos reuníamos los días domingos en mi casa, las tardes, ¿no? Como a las 3, 4 de la tarde. Normalmente éramos como 5 o 10 personas. Era yo con Ani y Maika nomás en este entonces, aunque quizás ya estaba embarazada. No, todavía no. Todavía ¿No? Y yo empecé a visitar de a pie a todas las casas de Coyhaique. Incluso fue así como llegué a conocer a Wenceslao, por ejemplo, Alexis, su hijo, Pamela. Había dejado en la casa de Pamela y la casa de Alexis un CD. Y después me llamaron y me invitaron al colegio para conocer el colegio. Y bueno, todo eso fue en preparación para nuestra inauguración. Todavía no teníamos dónde. Habíamos escogido la fecha, el 10 de febrero de 2013. Y empecé a visitar las casas una vez que conseguimos un local, que era ese mismo local que tenía los 3 puntitos arriba en el techo, que era antes un ciber en Alfonso Serrano con Simpson. Y para prepararme, yo calculé bien cuándo tengo que empezar a predicar versículo por versículo Colosenses para que pueda predicar Colosenses 1:19 el 10 de febrero. Así que me calculé bien para que en enero empezara a predicar Colosenses en el capítulo 1. Y fue el primer libro que prediqué el libro entero. Y para mí como predicador, este fue un gran logro, porque fue mucho trabajo, muy difícil. Y hoy en día, gracias al Señor, he predicado muchos libros enteros, versículo por versículo, y el Señor me ha ayudado con eso, y estuve orando, meditando sobre qué quiere el Señor que escuchemos esta tarde, y vamos a estar en Colosenses capítulo 1. Así que un poco de historia, nostalgia, discúlpenme por eso, gracias por su paciencia. Vamos a ir a Colosenses 1. Y quiero hacer un experimento con ustedes, hermanos. Alguien que tenga cronómetro, así se dice, ¿no? Para contar el tiempo. Empezando de 0, ¿se llama cronómetro? ¿Sí? ¿Hermano Luis tiene? Sí. ¿Sí? Ya. Cuando empezamos a leer, quiero que lo empiece. Este es un capítulo más o menos largo. Y yo quiero medir cuánto demoramos en leer un capítulo. Pero antes de empezar les voy a pedir que hagan algo. Quiero que ustedes se pongan mucha atención, como siempre hacemos con las lecturas, y que traten de darse cuenta de palabras que se repiten. Si tú ves algún término, alguna palabra o tema que se va repitiendo en el capítulo, después de terminar de leer, ustedes me dicen. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar entonces en el versículo 1, Colosenses 1:1. Leeremos el capítulo entero. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús
y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano Luis, ¿cuánto demoramos? 4 minutos 31. 4:31. Wow. Y yo creo que todos ya saben que cuando uno está leyendo en voz alta, normalmente significa que está leyendo muy lento. Pero cuando uno lee silenciosamente en la mente, normalmente lee más rápido, ¿cierto? Luis, por favor. Y entonces, ¿cuánto demoramos? 4 minutos y medio. Wow, esto no es nada. Entonces, esta semana leí acerca de... Vamos a esperar un segundito, hermanos.
No tiene sentido por qué predicar porque me distraigo tan fácil, voy a esperar nomás. Yo estuve leyendo un estudio y lamentablemente el estudio no fue para Chile y los chilenos, sino que fue en Estados Unidos. Pero yo creo que igual podría representarnos de alguna manera. Decía que la cantidad de tiempo que las personas gastan viendo las redes sociales cada día como promedio y el tiempo que las personas gastan cada día como promedio viendo Netflix. ¿Cuánto tiempo creen ustedes como promedio los estadounidenses ven las redes sociales cada día? ¿Qué piensan ustedes como promedio? A ver si lo achuntan. 4 minutos. Fue, no recuerdo la cifra exacta, pero fueron más de 2 horas. Menos que 3. ¿Ya? Creo que fueron como 2 horas, 4 minutos o algo así. Como promedio. Hay gente que ve mucho más, gente que ve mucho menos. Ahora, en Netflix, ¿cuánto tiempo creen ustedes que el estadounidense común, como promedio, ve Netflix al día? Si me hubiera preguntado, habría dicho 30 minutos. 2 horas y creo que fueron 2 horas 36 minutos. O sea, como promedio, casi 5 horas entre redes sociales y Netflix al día. Yo no sé cómo distribuyes tus tiempos, pero vivimos también en América, el continente de América no es muy diferente en nuestra cultura que la cultura de Estados Unidos. Las redes sociales son tan populares aquí como allá, también los servicios streaming. Entonces yo creo que en Chile puede ser algo parecido. Mi punto no es decir debes hacerlo o debes dejar de hacerlo ni nada así, pero mi punto es este. ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees al día? Acabamos de leer un capítulo más o menos largo, en voz alta, que es más lento que en la mente, y demoramos 4 minutos 30. Si dividimos 4 horas, ¿cuántas veces entra 4 minutos en 4 horas? Serían 10. A ver, hora 20. Estamos hablando. En 1 hora 20 ya son 20 veces entra. Podríamos leer. O sea, podríamos fácilmente leer el libro completo de Génesis. Podríamos leer todo Mateo y todo Marcos. Y una parte de Lucas también. En el día, alguien puede leer la Biblia. Si lee como 10 minutos al día, normalmente una persona puede leer la Biblia en como 1 año. ¿Cuántas veces has leído la Biblia entera? Yo creo que nosotros podríamos hacer mucho mejor, ¿no? De lo que estamos haciendo. Distribuir mejor nuestro tiempo considerando como prioridad principal la Biblia y nuestra relación con Dios. No solo Biblia, sino oración, el congregarnos, etcétera, etcétera. Ok, hermanos, leemos Colosenses 1. ¿Alguna palabra o tema resaltó de la página y te llamó la atención? Cualquier persona puede responder. Maika, ¿qué te llamó la atención? Dando gracias. Oh, dando gracias. ¿Lo viste muchas veces? No. Ah, una vez y te gustó. Ah, muy bien. ¿Y quién vio algo que se repitió muchas veces en el capítulo? No solo algo que viste y te gustó, sino algo que se repetía muchas veces en el capítulo. ¿Nacho? Tendría que ver cuántas veces apareció, pero estoy seguro que apareció por lo menos más de una vez. Reconciliación. Reconciliación. Ah. ¿Ya? ¿Qué más, hermanos? ¿Maika? Jesus Christ. ¿Sabes qué, hijo? Yo también vi eso. En muchísimos vehículos hablaba de Jesús. ¿Pablo?
¿Perdón? Versículos. ¿Dije vehículos? Bueno, en muchos vehículos aparece también, por si acaso. Sí, como decía que el hermano Ignacio igual se repitió mucho lo que lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. La redención y eso. ¿Qué más, hermanos? El amor. Amor. Yo vi evangelio varias veces. Jonathan. Conocer o aprender también me pareció. Conocimiento, inteligencia, aprender, ¿cierto? Así es. ¿Alguien más? ¿Javiera? Frutos. Ah, muy bien. ¿Alguien más vio algo? Se van a sorprender de uno. Una palabra que aparece 20 veces en el capítulo. 20 veces. Solo hay 29 versículos y apareció 20 veces. No es Dios. Bueno, no conté las veces que dice Dios, pero no es la palabra que digo yo. Es la palabra todo. Por ejemplo, miren el versículo 28. Dice, ¿a quién anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? 20 veces aparece la palabra todo en este capítulo. Y yo quería mirar con ustedes esta tarde 5 todos en Colosenses 1. ¿Ya? 5 de los todos. El primero, versículo 4. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a, ¿qué dice? Todos los santos. El primer todo que encontramos aquí, bueno, son muchos todos, pero el primero que yo quiero que nosotros tomamos unos momentos para pausar y meditar, considerar, es esto. El amar a todos los cristianos. Todos los que son salvos, que son hijos de Dios porque creyeron en Cristo como Salvador. El pastor dijo que no tenemos que amar a los que no son cristianos. No estoy diciendo eso. ¿Ya? Debemos amar a todos. Pero aquí habla específicamente del amor fraternal, del amor de hermanos en la familia de la fe. Esto significa en todo, a veces me siento así cuando la gente predica bautista, en todo el mundo, todos los que son hijos del Señor porque se arrepintieron un día y creyeron en el mensaje del Evangelio, ellos son mis hermanos en Cristo. Somos de la misma familia. Entonces el pastor está hablando de todos los bautistas. No. De hecho, estoy convencido que hay bautistas que no son salvos. Debe haber muchos. Incluso quizás en esta iglesia. ¿Ya? Porque Jesús habla del trigo y de la cizaña, ¿cierto? Yo no estoy hablando de todos los bautistas, estoy hablando de todos los salvos. ¿Ya? La salvación no depende de un cartel que tiene el edificio donde te congregas. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de gente que han creído en Cristo como su Salvador personal. Así que bautista no importa. No, el pastor no está diciendo eso, pero es un tema para otro día. ¿Ya? Los cristianos no son nuestra competencia. Tu hermano, tu hermana que está sentado a tu lado, tu hermano, tu hermana de otra iglesia, no es tu competencia, no es tu enemigo. El amor para la vida cristiana es la clave. El amor es cómo se muestra prácticamente la fe cristiana. ¿Cuál es el primer mandato? Hablando de importancia, es el amor a Dios, ¿cierto? Con todo nuestro ser. ¿Y cuál es el segundo? El amor al prójimo. Jesús dijo algo interesante en Juan. Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Y de qué estaba hablando? Él estaba hablando, eso es en Juan 13:35, en el amor entre los discípulos. Véanlo conmigo, vamos a ir a Juan 13:35.
35. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice, en esto conocerán todos que sois, o son, ¿cierto?, mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, ¿no van a saber que soy discípulo de Cristo por mi corte de pelo? ¿No van a saber por la tremenda Biblia que ando trayendo debajo de mi brazo? No. ¿No lo van a saber por cómo me he visto? Tampoco. ¿Y no lo van a saber por dónde me congrego? No. ¿No lo van a saber porque cómo predico? ¿No lo van a saber porque compartí un meme en Facebook que dijo, si eres creyente, compártelo, si no, y si te avergüenzas de Cristo, no lo compartas? ¿No lo van a saber por eso? No, no lo van a saber por eso. Lo van a saber, como dijo el Señor, por el amor que tienen unos con otros. ¿Cómo va a saber el mundo que yo soy cristiano? Que yo soy un discípulo de Jesús. Por el amor que yo tengo por Pablo. Por el amor que Pablo tiene por mí. La gente verá eso y dirán, son discípulos de Jesús. ¿Ya? Gracias, Dulce. Hermanos, la hermana Hulda se confunde muy rápido y muy fácil. Ella puede estar en un proceso de Alzheimer, para que sepan. Entonces es importante que la cuidamos mucho. Si ella viene a un culto, es importante que se quede en el culto. Por eso Dusan me está ayudando. No. Parece que él no sabe. Ani, si puedes ayudar, que ella se quede, por favor. Bien. A veces ella se desorienta y... Bien, ok. Como decía, el amor. Hay una lista de cosas en el libro de Colosenses donde estamos estudiando, donde dice que debemos tener estas cosas. Habla de misericordia, habla de humildad, habla de mansedumbre. Y al final de la lista dice, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. El amor es lo que nos conecta. El amor es el vínculo en el cuerpo de Cristo. Y si no tenemos amor, no somos nada. El amor es el camino más excelente, del cual se habla 1 Corintios 12. Y después todo el capítulo 1 Corintios 13 habla sobre el amor. Qué importante es el amor para el Señor. Si yo no tengo amor, dice 1 Corintios 13, 2, nada soy. Qué fuerte, ¿no? Nada soy. Y el Señor Jesús es nuestro supremo ejemplo de lo que es amor. Tengan mucho cuidado de no caer en esa trampa de decir te amo, pero negar esto con la vida. La gente lo hace muchas veces con Dios. Oh, yo amo al Señor. Él para mí es todo, es mi mundo completo. Cada día me levanto, le doy gracias por otro día de vida. Pero durante todo el día desobedecen al Señor. Tienen una boca muy sucia. Conviven quizás con alguien viviendo en fornicación. Roban, engañan. Tienen enojo, tienen amargura. O sea, su vida no refleja su amor con Dios. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, no solo nos engañamos con el amor hacia Dios, decimos que le amamos, pero lo negamos con la vida, sino también lo hacemos con la gente. Decimos te amo, pero después vemos a este hermano en necesidad, con hambre, con sed, y le decimos, pues, que Dios te bendiga, y seguimos nuestro camino. Pero hermanos, no debemos de amar solo en palabra, sino en verdad y en hecho, en acción. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia de Colosas tenía este testimonio. Pablo dijo que había escuchado, miren, vamos a volver a Colosenses, capítulo 1. Y él dijo en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué son los santos? Son los que son salvos. No son estatuas de gente venerada, gente muerta. No, los santos son cada uno que ha sido salvado. Me da risa.
Perdónenme, yo no debo reírme porque los papás le están enseñando bien, el pastor, como un abuelo que, cierto, le enseña cosas malas. Perdónenme. El corazón de nuestra fe es amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a sí mismo. Y los colosenses, ellos eran ejemplares en esto. Vamos a ver el segundo todos de Colosenses 1, versículos 9 y 10. Por favor, dicen: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hubo varios todos en estos dos versículos, pero yo quiero hablar de este: agradándole a Dios en todo. ¿En algún momento te has puesto a pensar en esa frase, agradando a Dios en todo? Todo lo que haces, desde que te levantas hasta que te acuestas, y aun cuando estás durmiendo. ¿Sabes qué? Nosotros normalmente soñamos de cosas feas porque tenemos pensamientos feos, muchas veces. Vemos películas que no corresponden, después tenemos sueños que no corresponden. Uno puede tener hasta sueños pecaminosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son estos malos deseos en el corazón de uno. Debemos agradarle al Señor en todo. Quiero que vayan a 1 de Juan capítulo 2, el versículo 6. 1 de Juan 2, 6. Y lo que quiero hacer es combinar este versículo con Juan 8:29. Vamos a leerlos juntos, así que aprovecha de buscar el otro versículo también. Juan capítulo 8, versículo 29. Primero de Juan 2:6 y luego iremos a Juan 8. Primero de Juan 2:6 dice: ¿algún hermano podría ayudarme leyéndolo en voz alta, por favor? Primero de Juan 2:6. Yo puedo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué maravilloso. Nosotros que somos cristianos, seguidores, discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer si permanecemos en Cristo? Debemos andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Miren en Juan 8, versículo 29. Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y quiero que tú puedas quizás memorizar esta frase. No sé si tienes la costumbre de subrayar en tu Biblia, pero incluso podrías subrayar esto. Jesús dice: porque yo hago siempre lo que le agrada. Este fue el testimonio de Jesús, que todo lo que él hacía, pensaba, decía, todo le agradaba al Señor. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, si nosotros decimos yo permanezco en Jesús, entonces hemos de andar como Él anduvo. Y en todo Jesús agradaba al Padre siempre. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros en nuestras vidas hemos de vivir de una manera que le agrada al Señor. Vamos a buscar otro todo de Colosenses 1. ¿Ya? Colosenses capítulo 1, leamos versículos 15 hasta el 18. Dice, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El tercer todo que les quiero mencionar es este: dando preeminencia a Cristo en todo. Esto quiere decir que Cristo ha de tener el primer lugar en todo, ¿cierto? En esta iglesia, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, la crianza de mis hijos. En todo lo que hago, Jesús debe tener la preeminencia. En la educación, en el trabajo. Te hago la pregunta: ¿Jesús es primero para ti? Él nos prohibió no tener dioses ajenos y muchas veces nosotros nos aplaudimos porque no tenemos ídolos, ¿cierto? No adoramos estatuas. Pero cualquier cosa que uno pone antes del Señor en su vida puede llegar a ser idolatría. Puede llegar a ser algo que tú adoras como un Dios antes que a Él. La otra noche estuvimos terminando nuestro devocional por el día y uno de mis hijos oró y dijo al Señor algo así: Señor, tú eres mi buen Dios, tú eres mi único Dios, no creo en ningún otro Dios, eres el único Dios para mí. Y escuchando eso, wow, me llenó el corazón. Y debe ser así, hermanos. Nosotros debemos de amar al Señor con todo el ser y Él debe de tener el primer lugar en nuestras vidas, en todo. Así que dar preeminencia a Cristo en todo. Siguiente todo. Bueno, hemos visto amor hacia todos los cristianos, agradarle a Dios en todo, dar preeminencia a Cristo en todo. Vamos a ir al versículo 19. 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ese todo es que toda la plenitud habitaba en Jesús. ¿Ya? Miren en el capítulo 2, el versículo 9. Colosenses 2:9 es un buen versículo para acompañar al 1:19. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que Jesús, siendo el Hijo del Hombre, ¿cierto? La Biblia le llama eso, porque Él nació como ser humano. Aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. Siendo el Hijo del Hombre, Él también es el Hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo entendía eso, que Jesús es el Hijo de Dios por muchos años cuando yo asistía a iglesias, pero lo que yo no entendí fue eso, que Jesús es Dios el Hijo. ¿Cierto? Nosotros decimos, Él es el Hijo de Dios, pero Jesús también es Dios el Hijo. Jesús no fue 50% hombre y 50% Dios. No. En Él habitaba toda la plenitud de la deidad, corporalmente. La parte de corporalmente nos habla de su humanidad. Él fue 100% humano. Y cuando habla de la plenitud de la deidad, nos habla de que Él fue Dios, 100% Dios. Jesús es Dios. Hermanos, yo no sé cómo es posible que yo haya asistido a iglesias por tantos años en mi vida, muchísimos años. Ahora, la mayoría de estos años íbamos 1, 2 o 3 veces al año, no muy seguido. Y eran buenas iglesias. Y después empecé a asistir a una iglesia por varios años, 2 o 3 años, pero cada semana. Y después de este tiempo, si me hubieras preguntado, ¿Jesús es Dios o no? Yo no habría sabido cómo responder. Pero esa iglesia donde asististe por 3 años tiene que haber sido una iglesia muy mala, con mala doctrina. Fue una iglesia bautista. El problema no fue la iglesia, el problema fui yo. ¿Ya?
Sin duda el pastor enseñó sana doctrina, pero entraba por aquí y salía por este otro lado. Yo por muchos años, creyendo que yo sabía mucho de Dios, yo no sabía que Jesús es Dios. De hecho, justo esta semana con Javiera lo estuvimos conversando sobre este mismo tema. Entonces bueno, para uno es tan obvio que no lo digo siempre. Pero tengo que recordar que quizás no para todos es tan obvio. ¿Sabías que Jesús es Dios? ¿El Hijo de Dios es Dios, el Hijo? Toda la plenitud de la deidad habitaba en Él. En el Antiguo Testamento nosotros leemos muy seguido el nombre de Dios. ¿Cuál es? Jehová, ¿cierto? Quiero invitarles a que vayan al libro de Zacarías. Y les voy a dar mucho tiempo para encontrarlo, porque algunos van a tener que soplar y sacarle todo el polvo, porque no lo hemos visto en mucho tiempo. No es un libro tan común, ¿cierto? ¿Luis ya lo encontró? Zacarías capítulo 12, hermanos. Zacarías 12, y quiero que vean el versículo 4. Zacarías 12, 4, dice así. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y tú dices, ese versículo me inspira, pastor, gracias. Bueno, no tanto. El versículo no tiene mucho sentido para nuestro contexto en ese momento. ¿Por qué les traigo a este versículo? Podemos ver en Zacarías 12, versículo 4, que alguien está hablando, ¿cierto? Cuando dice heriré, eso está conjugado con el sujeto yo. ¿Quién está hablando? Jehová. Jehová dice, yo heriré. O si tú miras en el versículo 6, por ejemplo, dice, en aquel día pondré. O sea, yo pondré. Miren el versículo 9. Y en aquel día yo procuraré destruir. Después, miren conmigo en el versículo 10. El versículo 10 dice, y derramaré. Ahora, ¿quién está hablando? Jehová está hablando, ¿ya? Y Jehová, Dios dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quién, ¿qué dice? A mí. Mirarán a mí. ¿Quién está hablando? Jehová. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Este versículo es una profecía que después se nos identifica en el libro de Juan, que se cumplió cuando miraron a Jesús, a quien habían clavado a la cruz, ¿ya? O sea, cuando Jesús estaba clavado a la cruz y miraron a Jesús, estaban mirando a Jehová, a quien habían traspasado, ¿ya? O sea, Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Entonces, cuando la secta falsa te dice, yo soy testigo de Jehová, tú puedes responder, yo también soy testigo de Jehová, pero no de tu religión, sino que yo soy testigo de Jesús. Y Él es Jehová. Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. El pastor se volvió loco. Algunos me están mirando feo. Miren Juan capítulo 1, por favor. En Él habitaba toda la plenitud de la deidad, nos dice. Juan 1, el versículo 1. En el principio era el Verbo. Yo no sé si en tu Biblia está así, pero en la mía, verbo está con V mayúscula. Ese verbo con mayúscula. Y el verbo era con Dios. Y fíjate de esa frase. Y el verbo era Dios. Después, tal como en Colosenses 1,
nos dice que el verbo es el creador. Mira el versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo hizo todas las cosas. O sea, el verbo es Dios y el verbo es el creador. Miren en el versículo 14, nos da una pista de saber quién es el verbo. ¿De qué se trata cuando la Biblia habla del verbo? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de, ¿qué? Gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Y si fuese todavía ambiguo, ¿quién es el verbo? Miren el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo es el verbo. El Hijo de Dios es el verbo. Y el verbo, dice Juan 1:1, era Dios. Jesús es Dios. Hay un versículo en 1 de Juan capítulo 5 y el versículo 7. Este versículo dice que hay tres que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y bueno, cuando nosotros seguimos el orden de la Trinidad en la Biblia, por ejemplo, bautizándoles en el nombre del Padre, ¿y qué dice? Y del Hijo. ¿Quién es el Verbo? Es el Hijo. Y del Espíritu Santo dice, entonces, el Hijo de Dios, Jesús, es el Verbo. Y el Verbo es Dios. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios el Hijo. No podemos decirlo suficientes veces. Porque todas las sectas en todo el mundo atacan dos cosas. Atacan a Jesús. Te van a decir, no, Él no es Dios. Él no es el creador. Él fue creado. Atacan a Jesús y atacan a la salvación por gracia, por medio de la fe. Van a decir que para ser salvo tienes que hacer una gran lista de buenas obras. Y cumpliendo con esta lista de buenas obras, quizás, posiblemente, ojalá puedas ser salvo. Pero nunca dirán que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque si la salvación es gratuita, ¿cómo podemos manipular a la gente? Obligándoles a hacer las obras que nosotros decimos para que pertenezcan a nuestra secta. Bueno, no se trata de obras, se trata de la obra de Jesús en la cruz, cuando Él murió y fue sepultado y resucitó. Quizás tú estás aquí y dices, yo he sido víctima de lo que dicen las sectas. Yo no sabía que Jesús es Dios. Yo no sabía que Jesús es el Creador. Y mucho menos había entendido acerca de la salvación. Yo pensé, voy a ir a la iglesia para que ojalá me gane entrada en el cielo. Quizás tú dijiste, me voy a mojar en las aguas del bautisterio para que ojalá me gane entrada en el cielo. Voy a tratar de ser buena persona para que mis buenas obras pesen más que las malas y así ganarme entrada en el cielo. Si tú has creído esa mentira, déjame decirte que jamás ninguna lista ni cantidad de buenas obras te podrían salvar. Nunca. Tú puedes tener vida eterna. Y lo que Dios requiere es que te arrepientas para con Él y que tengas fe en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Esta es la obra redentora de Jesucristo. Cree en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquel que la Biblia dice de Él, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vamos a volver a Colosenses 1. Ya vamos cerca del final, hermanos. Hay una luz al final del túnel, ¿ya? No se cansen. Es un poco engañador el sol, porque yo siento como que son las 7, apenas empezando. Vamos a predicar como 1 o 2 horas más. No. Bueno, dice en Colosenses 1, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 23. Colosenses 1:6 dice, hablando del Evangelio, dice que ha llegado hasta vosotros
así como a, ¿qué dice? Todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Quizás algunos hoy están escuchando por primera vez y conociendo por primera vez la gracia de Dios en verdad, según el Evangelio de Cristo. Miren el versículo 23, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, fíjate, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El último todo es este: el Evangelio es para todo el mundo y para toda criatura. En el versículo 6 habla de todo el mundo y aquí nos habla de toda creación, de toda criatura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El primer versículo que cité, si estás tomando apuntes, fue Mateo 28:19 al 20. El Evangelio es para todo el mundo y es para toda criatura. Primeramente, entonces, ¿qué es el Evangelio? Si no lo has leído, quiero animar a todos, seas miembro o visita aquí con nosotros esta tarde, quiero animarles que lleven por lo menos una copia de este folleto, ¿ya? Una copia. Atrás en esa biblioteca hay muchos ejemplares y quiero animarte que lo leas. Es cortito y lo que me gusta es, ¿ves que está lleno de azul? El azul son los versículos bíblicos. Es un tratado lleno de Biblia y es quizás, en mi opinión, la mejor explicación del Evangelio que he leído. Tiene una explicación clarísima. ¿Qué es el Evangelio? Significa buen mensaje o buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ¿cuál es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo es el buen mensaje, ¿cierto? No solo que Jesús vino, sino que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, ¿cierto? Y nosotros sabemos que Él vuelve. El buen mensaje de Jesús es que hay salvación en Él, porque Él murió por tus pecados en la cruz. Derramó su sangre para pagar el precio de todos los pecados que has hecho. Fue sepultado, pero no se quedó en el sepulcro, no se quedó en la tumba. El Señor Jesús venció la tumba, venció la muerte, venció el infierno y Cristo resucitó. Y si tú crees en Él, no morirás eternamente. Tú no tienes que estar separado de Dios por toda una eternidad en el lugar que estudiamos el miércoles. El lago de fuego, un lugar de condenación, un lugar donde se atormenta, un lugar terrible por toda la eternidad. No tienes que estar ahí, donde se describe como la segunda muerte. Tú puedes tener vida eterna. Los que nacen una sola vez morirán dos veces. La primera muerte física. La segunda, la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero si tú naces dos veces, como Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo. Si tú naces por segunda vez, creyendo en Jesús como Salvador, así se nace de nuevo. No te hagas escándalo por la frase nacer de nuevo o renacer. No es confuso. Significa creer en Cristo y ser salvo, tener vida eterna. Entonces, si tú crees en el Evangelio, serás salvo, tendrás vida eterna. Hermanos, nosotros tenemos una gran tarea.
una gran tarea de llevar a cabo la gran comisión, llevando el evangelio a toda criatura. En Coyhaique, en Valle Simpson, ahí está el hermano Dusan, Valle Simpson representado. En Mañiguales, ahí está hermana Hulda, que se crió muy cerca de Villa Mañiguales. En Los Campos, en Ibáñez, tenemos a Wenceslao. ¿Alguien más de alguna otra parte de la región? Ah, Villa Ortega, Nireguao, Villa Ortega, todas estas partes. ¿Alguien más? ¿Maika? Los Ángeles. Los Ángeles, no cuenta, no está en la región. Sí, hijo, tienes toda la razón. Los Ángeles necesitan escuchar el Evangelio. Toda la gente en Los Ángeles. Gracias, Maika, por tu corazón, por nuestro primer hogar. Un gran pedazo de mi corazón está en Los Ángeles. Cuando vine llegué a Chile en 2010. Yo siempre he dicho, quizás serviré al Señor 30 años en Chile y luego vuelvo a Los Ángeles para empezar una iglesia bilingüe. Así que hay una gran necesidad. Quizás lo hacemos juntos, Maika. ¿Ya? Tú puedes ser el predicador y yo dirijo la música. Y Abigail toca el piano. ¿Puede ser? Puede ser. Algún día. Todo el mundo. Nosotros necesitamos llevar el evangelio a toda criatura aquí en la región, pero como dice Maika, también en los lugares más allá de nosotros. Significa que tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cierto? Porque si no nos preocupamos nosotros por Cochrane, bueno, Raúl no es de Cochrane, pero vivió muchos años allá. Si nosotros no nos preocupamos por Cochrane, ¿quién se va a preocupar por Cochrane? La gente allá en Los Ángeles no han escuchado de Cochrane, les da lo mismo Cochrane. Pero tú y yo debemos amar las almas en Cochrane para que puedan escuchar el Evangelio. ¿Quién se va a preocupar? La hermana Olivia tiene familia en Tapera, quizás están viendo. Saludos, hermanos. ¿Quién se va a preocupar por la gente en Villa La Tapera? ¿Quién se va a preocupar por la gente en Puyuhuapi, en La Junta, en Palena? ¿Cómo se llama el pueblo en la frontera al ladito de Palena? ¿Cómo es? Futalefú. Siempre quiero decirle Horno Pirén, pero yo sé que no es. Futalefú. ¿Quién se va a preocupar del Bolsón que está enfrente de Futalefú? ¿Quién se va a preocupar por Río Mayo? ¿Quién se va a preocupar por los antiguos? Así se llama, ¿no? Los antiguos enfrente de Chile Chico. ¿Quién se va a preocupar por estos lugares? Beleiro, ¿cierto? Sarmiento. Hermanos, si no nosotros, ¿quién? Ora por estos lugares, ruega al Señor que mande obreros al Lago Verde, ¿cierto? A Cisnes. Tanto trabajo que hacer. Balmaceda, Chile Chico. Bueno, el hermano Luis, Raúl, ustedes conocen mucho mejor el lago que yo. ¿Cómo se llama el lugar? Antes de llegar a Cochrane hay un pueblo. Beltrán se llama. Eso está cerca de la confluencia, ¿no? Sí. Puerto Beltrán se llama. Puerto Beltrán. Ajá. O Caleta, Tortel, o Grande. Villa O'Higgins. ¿Cómo se llama? No, otro hacia Mallín Grande. Mallín Grande. ¿Y eso es hacia el norte o hacia el Hacia sur? Chile Chico. Por la ribera, Ah, sí. Guadal, Mallín Grande, Fachinal. Usted me había hablado de esos pueblitos. Muchos eran mineras en su tiempo, ¿no? Sí, Puerto Cristal, Puerto Cristal. al frente. En el norte también hay como un lugar que se llama Mallín, ¿no? O, no, Raúl Marín Balmaceda. Marín Palmaceda. Melinca, Melinca, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Puerto Chacabuco. Puerto Gaviota. Hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos orar y trabajar. Amén. Todo el mundo, toda criatura. Vamos a orar. Les invito a